Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase de Historia de Venezuela. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso reflexivo en torno a nuestro tema número uno, la conformación del proyecto nacional. Y en esta clase número dos, la conformación del tema nacional, la conformación del proyecto nacional, es decir, la conformación de Venezuela como nación, de Venezuela como un estado, de creación de unos ideales, de unos valores que luego se van a identificar como valores de la venezolaneidad, que tiene que ver con la ocupación de un territorio y tiene que ver también con las creencias simbólicas que se tejen alrededor de una nación. Eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta acá que la conformación de la nación venezolana pasa fundamentalmente por la ruptura del nexo colonial. Es decir, pasa por separarnos de España, por dejar de ser una colonia. Yo explicaba en la clase pasada que para dejar de ser una colonia, en Venezuela, o lo que hoy conocemos como el territorio venezolano, empezaron a pasar muchas cosas. Entonces, hicimos una característica de esa sociedad colonial, cómo esa sociedad está dividida en castas sociales, cómo esas castas sociales influían en el devenir histórico. Y creo que al final, si no mal recuerdo, hizo una reflexión en torno, bueno, cómo esta configuración social de la colonia empezó a estremecerse, empezó a tambalearse, empezó a temblar y ese bamboleo, ese desequilibrio impulsó la ruptura del nexo colonial, es decir, impulsó la independencia de lo que hoy conocemos como Venezuela. En la clase del día de hoy vamos a repasar como las etapas que posibilitaron la crisis. Etapas de la crisis. Cuando yo me estoy refiriendo a crisis, me estoy refiriendo a que la ruptura del nexo colonial, a que la independencia, este, tiene unas causas. No, las causas no solo son las ideas o digamos la voluntad de independencia, la voluntad de libertad y de igualdad de unos venezolanos en este territorio, sino que obedece a unos factores internos que se estaban agotando. Es decir, el modelo colonizador se empezaba a agotar y ese modelo colonizador se empezaba a agotar por lo menos en esta fase que nosotros estamos viviendo aquí. La, la independencia significó, ¿verdad?, un proceso dentro de la crisis. Es decir, esta crisis como era tan poderosa, imaginen dos parejas que entran en crisis y se separan, ¿verdad? Esto fue lo que generó en principio esta, eh, lo que generó la independencia, la que se separaran esos territorios, que España dejara de ser la que mandara sobre Venezuela. Pero lo que no produjo fue el final de la crisis. Es decir, esa crisis tuvo una consecuencia que fue que nos separáramos de España, pero la crisis de la sociedad colonial continuó y continuó incluso después de la independencia. Vamos a evaluar entonces nosotros aquí primero. Uno, esta etapa de la crisis nosotros nos vamos a remitir de 1795 a 1810, que se llama la etapa de preparación de la crisis. En esta etapa de preparación de la crisis nosotros vamos a observar que surgen una serie de movimientos que reclaman la igualdad y la independencia. Incluso algunos reclaman la independencia de España. Estos movimientos están encabezados, seguramente ustedes ya han oído escuchar de alguno de ellos, por Wally España, que pedían la independencia y la igualdad. Otros como la rebelión de José Orlando Chirinos, que pedía la libertad de los esclavos y pedía un nuevo orden social. Está la llegada de Miranda en 1806 a las costas de Falcón, que es un proyecto independentista, y está la conjura de los mantuanos en 1808, perdón, que es un proyecto que reclamaba más, que tenía cierta pretensión, ¿no? Como en crear algún cambio en la sociedad colonial, pero también fracasa. Pero lo que nosotros nos vamos a dar cuenta entonces, que en 1795 a 1810 ya hay una serie de rebeliones, de insurgencias, de trastocamiento del orden colonial. Esto es importante señalar porque incluso en este periodo se da lo que se llama la Real Cédula y las gracias al sacar. Esta Real Cédula y las gracias al sacar, yo se los explicaba en la clase pasada, que le permitía a los pardos, es decir, a aquellas personas que no eran, y ponemos entre comillas, porque para la sociedad no tenían la sangre limpia, le permitían limpiar su sangre y adquirir un título nobiliario, es decir, le permitían adquirir un privilegio que hasta ese momento solo podían acceder los blancos. Esto es un elemento fundamental porque además los blancos en este momento opusieron una férrea resistencia, más que ninguna otra provincia dentro de la dentro del territorio colonial español opuso tanta resistencia como los blancos aquí.
El otro periodo va de 1810 a 1815, que es la segunda etapa de la crisis, que es el planteamiento propiamente de la crisis. Este planteamiento, ¿qué quiere decir? Que bueno, que va desde la fundación de la Primera República hasta la derrota de la Segunda República con José Tomás Boves. Ahí nosotros vamos a ver, bueno, que surgen una serie de liderazgos, el mantuanaje caraqueño, nosotros también podemos evidenciar que estaba, digamos, a favor de la independencia, pero no estaba a favor de la igualdad. Cuando nosotros nos referimos a que estaba a favor de la independencia, pero no estaba a favor de la igualdad, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que los mantuanos luchaban por su independencia, luchaban por, digamos, por la adquisición y de sus beneficios. No peleaban este, por la igualdad de los pardos, no peleaban por la libertad de los negros. Entonces nosotros vemos aquí un elemento fundamental, que muchas veces alguna historiografía, algunos cuentos que nos echan, es que la independencia fue un proceso donde todos los venezolanos fuimos unidos. Y esta segunda etapa, de 1810 a 1815, que fue la primera etapa de la independencia, nos damos cuenta que eso no es así. Los venezolanos o esas castas fueron profundamente divididas y cada casta reclamaba una cosa distinta. La libertad, sí, la libertad la reclamaban. Por ejemplo, la libertad la reclamaban los blancos con respecto a los colonos españoles, pero también los reclamaban los negros, pero lo reclamaban los negros en función de que querían dejar de ser esclavos de los blancos criollos. Ustedes ven que son dos tipos de libertad. Bueno, aunque la libertad estaba presente, eran tipos de libertad. Otro elemento era la igualdad. La igualdad fundamentalmente estaba referida a este grupo que se llamamos los pardos, que era el grupo como que estaba en el medio. Ellos querían la igualdad, y la igualdad hacia dónde? Bueno, querían igualarse fundamentalmente con el poder mantuano, sobre todo aquellos pardos que se llamaban pardos beneméritos, que tenían muchísimo poder económico al menos y querían acceder a los privilegios que solo gozaban los blancos, criollos y peninsulares en ese momento. Entonces nosotros nos damos cuenta incluso aquí que en la rebelión popular de 1814 o 15, ahorita no recuerdo bien el año, pero nos damos cuenta también que, por ejemplo, los pardos, los negros, incluso y muchos indios apoyaron, en vez de a Simón Bolívar, apoyaron fue a Boves, y apoyaron a Boves porque aparentemente este sujeto representaba más sus intereses. Esto luego fue cambiando a partir de 1816, cuando Bolívar como que entró en conciencia de este dilema y incorporó dentro de las promesas a las otras castas sociales, bueno, su incorporación de igualdad de libertad. Y fue solo en ese momento cuando las demás castas se unieron como en torno a un proyecto común. El otro momento es la definición de los factores internos, como le decía, ¿no? Ahí se empiezan a agrupar una serie de factores y empiezan de varios proyectos, o sea, de un proyecto de independencia, de un proyecto de libertad, de un proyecto de la igualdad que se origina en esta segunda etapa. Aquí se empieza a generar como el primer diríamos, como el primer proyecto hacia la independencia que juntaba a la mayoría de los sectores sociales. Luego nosotros nos ocupamos de 1818 a 1821, hay una ocupación militar, y de 1821 a 1830 nosotros lo vamos a definir como la definición de la conciencia nacional. Yo quiero recordarle que es en esta fecha donde donde Bolívar cambia la estrategia de guerra e incorpora otros territorios para poder lograr la independencia. Porque como ustedes saben, toda guerra merita muchos recursos. Y cuando se acaban los recursos de un territorio, hay que ir a otros territorios. Por eso Bolívar tiene esta idea, y la tiene en Angostura, que es la idea de la creación de la Gran Colombia, la idea de Colombia, precisamente para obtener mayores recursos para la independencia del país. Esto es un elemento fundamental porque se crea la Gran Colombia. Y en un primer momento, bueno, es como una estrategia para poder ganar la independencia, pero en este proceso también de gestación de la Gran Colombia también nos podemos dar cuenta que cuando se crea la Gran Colombia, por ejemplo en Venezuela, la mitad del país estaba en manos de los realistas. Por lo tanto, esas gentes que vivían en esos territorios no pudieron opinar acerca de la conformación de la Gran Colombia. Así que ya cuando Venezuela era un territorio libre de los españoles, igual que la Nueva Granada, por ejemplo, algunas provincias en Venezuela que no lograron dar su voto a favor, o por lo menos dar alguna opinión acerca de la conformación de la Gran Colombia, empezaron a tener ciertas molestias porque no había sido tomado en cuenta su opinión. Y por lo tanto se empezó a crear allí una especie de
conciencia nacional, es decir, una conciencia que éramos distinto a la Nueva Granada. Y eso produjo durante mucho tiempo esa gestación que al final terminó con la creación de la Cosiata que vamos a ver a continuación. Yo le hablaba de la Colombia, entonces ponemos que primero que es un proyecto de unidad de Bolívar, y que no le gustaba a todos los venezolanos. Ya sabemos que hay algunas provincias que no opinaron porque las provincias en ese momento estaban en manos de los españoles. Y cuando se creó la Gran Colombia, bueno, se creó fundamentalmente con la gente que estaba de acuerdo, pero sobre todo los territorios dominados por Bolívar de ese momento. Yo quiero recordar que Bolívar en ese momento estaba en Ciudad Bolívar, que en ese momento se llamaba Angostura, porque el oriente del país era el que tenía firmemente el dominio de los patriotas. En cambio, el resto del país, el más occidental, incluso Caracas, estaba bajo el dominio de los españoles. Por lo tanto, esas provincias no pudieron opinar. Y esas provincias no estaban muy de acuerdo con la creación de la Gran Colombia. En cada territorio surgen grupos de poder, digamos, este proceso de que surgen, que ya habían esos grupos de poder empiezan a tomar cada vez más fuerza. En Venezuela surge el movimiento que se llama la Cosiata, que es un movimiento separatista, que tuvo uno de sus grandes líderes a Páez. Y Bolívar, en medio de estas dificultades, en principio como que trata de impedir la separación y convoca la Convención de Ocaña, pero bueno, esta convención no funcionó, Bolívar se tuvo que declarar dictador y bueno, eso también prolongó un poco más la vida de la Gran Colombia, por eso no iba a durar mucho tiempo. La Cosiata, fue este movimiento entonces separatista, encabezado por Páez, por José Antonio Páez, y que en definitiva pedía la separación de la Gran Colombia. Y además fue un movimiento que estuvo como bastante resonancia dentro de los grupos de poder en Venezuela, porque yo le quiero recordar que también cada grupo de poder estaba buscando también prevalecerse como grupo de poder. Y los grupos de poder quieren territorio donde mandar. Y no es lo mismo que tú mandes en una provincia de un país a que tú mandes dentro de un país. Eso también, sin duda, ha sido una motivación. Luego de este proceso de la COSIAT, donde Venezuela pide separarse de la Gran Colombia, se forma una cosa que se llama el Congreso de Valencia, que es el Congreso que va a avalar o no esa nueva situación. Al final el Congreso termina avalando la nueva situación y se declara a Venezuela como nación. Los convocantes de este Congreso de Valencia eran los enemigos de Bolívar, o por lo menos así lo llamaba cierta historiografía. Los lemas eran nada de la unión con los Reynosos, es decir, con la Nueva Granada, y el jefe de Venezuela es Páez, y abajo Simón Bolívar. Lo que nosotros podemos encontrar aquí es un movimiento anti-Simón Bolívar, anti-bolivariano. Y fue un movimiento bastante fuerte, incluso que este movimiento contra Bolívar duró algunas décadas después de la conformación del Estado Nacional Venezolano. Esto ocurrió el 6 de mayo de 1830, es decir, nosotros pasamos ya desde la sociedad colonial, es cuando comienza la crisis en 1795, ¿verdad? Recordemos otra vez que esta crisis comienza en 1775, ¿por qué? Porque la sociedad colonial, las bases de la sociedad colonial se empiezan a estremecer. Primero, del lado social, ya vimos que las castas estaban en guerras contra sí mismas, ¿verdad? Estas castas, los blancos criollos estaban peleando con los blancos peninsulares, los pardos con los blancos criollos, los negros con los blancos, es decir, había una situación de crisis social profunda que generó, entre otras cosas, el proyecto de independencia. El otro elemento era el factor económico. El factor económico es fundamental porque los blancos tenían mayor poder económico, pero ellos querían mayor poder político, por eso peleaban con los españoles. Y hay un segundo elemento, es que los colonizadores dejaron de ocupar el territorio nacional. Todos esos elementos fueron fundamentales para la independencia. Luego de lograr la independencia de Venezuela, ¿verdad? En ese segundo momento fuimos una república junto con la Nueva Granada que se llamó la República de Colombia. Esa República de Colombia dura aproximadamente unos 10 años y Venezuela se separa de esa República de Colombia a través del Congreso de Valencia. Entonces estamos en un tercer momento y aquí es cuando nosotros nos comenzamos a conformar ya como nación y como república. Empieza a nacer y empieza a gestarse la idea nacional. Los integrantes de este Congreso eran los notables, que eran las personas como, digamos, más sabias, los terratenientes, los militares y los comerciantes. Son los que hicieron al final de cuentas la nueva constitución de Venezuela. Lo que ocurrió fue la expulsión de Bolívar del territorio venezolano, fue como la prohibición de entrada del país de Simón Bolívar, la creación de la constitución de 1830. En ese proceso de discusión de la constitución habían como dos bandos, un bando federalista y un bando centralista. Al final los bandos decidieron cómo negociar y se creó un sistema de gobierno centrofederal. El territorio se mantuvo como nosotros lo vemos en el mapa, ¿sí?
Lo que había sido antes la provincia de Venezuela o la Capitanía General de Venezuela iba a pasar ahora a ser el territorio de Venezuela. Esto se hizo bajo un principio jurídico que tiene el nombre de utis possedetis juris, lo que fue seguirá siendo, es decir, lo que fue el territorio de Venezuela seguirá siendo ahora el territorio de la República de Venezuela. Con esto nosotros estamos viendo, muchachos, que se da el primer paso para la conformación del proyecto nacional. Así nace el proyecto nacional. Nace de la crisis de la sociedad colonial, nace de las rivalidades con Bolívar, y se va a apoyar fundamentalmente en los hacendados, en los militares, en los notables y en los comerciantes. Así nace Venezuela. Así nace la República de Venezuela. Es importante que nosotros tengamos la posibilidad de ver el nacimiento de la nación venezolana. Cómo nacimos nosotros como república, cómo nacimos como territorio y cómo nació la idea nacional. En lo político, esta creación de esta nueva constitución y la separación de la Gran Colombia trajo varios cambios. Primero, que la constitución tenía unos principios como libertad, igualdad y fraternidad. Eran como unos principios. Eso no se cumplía, pero eran al menos el principio en papel. Y el derecho al voto podían votar los hombres mayores de 21 años y tenían que tener ciertas propiedades, tenían que tener ciertos ingresos mensuales, etcétera. Pero en la práctica mucho este derecho fue negado porque por lo general siempre se imponía el que tenía mayor poder. Luego lo vamos a ver mayor adelante. El sistema electoral era de segundo grado, es decir, no se votaba directamente por un candidato para ser presidente, sino se votaba por un congreso y ese congreso elegía al presidente. Y el poder público nacional se dividió en tres, en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo tenía un presidente que mandaba durante 4 años, el poder legislativo tenía 2 cámaras y el poder judicial, digamos, como que lo fundamental era el juicio a través del jurado. Es decir, no es el juez que decide quién es inocente o es culpable, sino había una serie de jurados parciales quien tomaba esa decisión. Con esto nosotros estamos viendo, muchachos, el inicio de la Venezuela como república, el inicio de la Venezuela como nación. Y entonces tenemos la primera fase que fue la crisis del modelo colonial. Esa crisis del modelo colonial se origina nuevamente por una crisis societal, por una crisis en las estructuras de la sociedad colonial, que primero empieza con una crisis de la estructura social. Esa crisis de la estructura social, ¿qué es? Bueno, que las castas empiezan a entrar en crisis porque los pardos se pelean con los blancos se pelean con los blancos criollos con los blancos peninsulares, los peninsulares con los criollos, los negros empiezan a hacer revueltas, se empiezan a generar una serie de movimientos de independencia, que piden independencia, otros piden libertad, otros piden igualdad, es decir, se empieza a gestar un movimiento político que pone en duda las bases en las cuales se haya apoyado la sociedad colonial hasta entonces. El segundo elemento es el factor económico de los mantuanos, porque los mantuanos habían obtenido mayor poder económico con la siembra del cacao, ¿sí? O con las políticas que promovía la corona, la Casa Borbón. Y eso hacía, si yo tengo mayor poder económico, ¿verdad? Yo también quiero mayor poder político, pero la Casa Borbón, es decir, los reyes de España, constantemente le estaban quitando poder político a los blancos criollos. Allí ya había un conflicto intragrupo dominante. Y el otro conflicto tenía que ver precisamente ya con la dimensión de la colonización propiamente, porque una colonización en que se basa fundamentalmente en ocupar territorio. Y ese proceso de ocupación de territorio había terminado en 1788 con la creación de San Fernando de Apure, que hoy es la capital del estado Apure. En 1788 se detuvo la ocupación del territorio, y la ocupación del territorio es un elemento central dentro de la colonización española. Así que ya no había más ocupación, había una crisis estructural en la sociedad, y los blancos estaban pidiendo más poder. Esto generó el caldo de cultivo que posibilitó la independencia. Pero la independencia no produjo el fin y el cese de esos conflictos. Más bien esos conflictos se prolongaron en el tiempo. Lo que hizo la independencia fue separarnos de España. Nada más. De resto Venezuela siguió siendo igual. Entonces bueno, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Un abrazo.